alguien está cayendo del cielo bolas de fuego, y yo Ujú. estoy aquí cerca de una playa y una de las bolas alcanzó a rozarme. Estaba yo viendo los pájaros y de pronto empezaron a caer y una de ellas me quemó. Me quemó la cara y me quemó el brazo. También me quemó una parte, pero no tengo tiempo de estar aquí. Necesito correr y refugiarme porque no sé qué está pasando. ¿Es de noche? ¿Por qué está cayendo? No, ese es día, se ve todo muy soleado. ¿Te encuentras en el holograma? Yo estoy en un planeta que se llama eh, Sinanfida. ¿Tú dónde estás? Planeta sin ánfida. Así, Yo te hablo del holograma Tierra. Tranquila que venimos a ayudarte. ¿Estás en una playa? ¿Estás sola? sí, estaba yo sola. Ujú. Ah, Te sí, quemó pero la cara y el brazo. sí, sí, el Ujú. pecho, pero si me quedo aquí me van a lastimar más. Necesito correr hacia el fondo de de la maleza. No puedo quedarme aquí, me necesito resguardar. De acuerdo. Busca refugio y me dices a dónde llegas. Ya me escondí ¿En en una dónde te caverna. encuentras? Estoy en Caverna. una caverna, ya había aquí más eh, seres como yo. De acuerdo. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te nombran? Me llamo Maki. Maki. Maki, ¿te Me puedes decir? dicen, me dicen Makinin. Mi nombre completo es Makinin Ta, pero me dicen Maki o Makis. Makis. De acuerdo, Makis. ¿Te puedes describir físicamente? Soy alta, mido 2.43 centímetros. Ujú. Tengo pelaje largo. Tengo pelaje largo en lo que tú reconoces como cabeza, espalda, extremidades. Mm, Nosotros aquí en este planeta hacemos uso de un poco menos ropa porque tenemos un poco más de pelaje que en tu mundo. Comprendo. ¿De ropa que usan usualmente? Si es que usan. Eh, Usamos telares de la cintura hacia las piernas, hacia nuestros tobillos. Comprendo. ¿Caminas seguido? Sí, De acuerdo. ¿Y tu raza cómo se llama? somos Subantiu. Subantiu. Sí, Y el planeta Sinanfida. sí. Ese planeta, Makis, está en cuarta, en tercera dimensión. Estamos en cuarta dimensión, parte alta, una fase experimental. De acuerdo. Y las bolas de fuego, ya estás ahí refugiada, Makis, en la caverna. ¿Alguien sabe de los que ves ahí de tu especie si eso fue un ataque? ¿A qué se debe esas bolas de fuego? No todos estamos confundidos, no sabemos qué Ujú. está pasando y no logramos llegar a nuestras edificaciones. Siguen, tú puedes ver a través de la caverna que siguen las bolas de fuego cayendo. Sí, ¿Cómo, cómo se organiza tu raza? ¿Es familia? ¿Tienen un líder? en grupos, estamos organizados en grupos y sí tenemos un líder supremo. ¿Un solo líder supremo para todo el planeta?
No, son 3. En esta región tenemos uno. Comprendo. Tres líderes regionales. Sí, Y después de esos tres líderes no hay más. O sea, entre los no, tres, den comprendo, regionales. no. Y el líder de de tu región, ¿cómo se llama? Se llama Luar, Lar, Luar. lugar, líder de la región. Aquí. Ese lugar, ¿alguien sabe en la caverna dónde se encuentra? No, no Comprendo. sabemos dónde están el resto. Ujú, Solo alcanzamos a escuchar gritos. ujú. Esos gritos puedes reconocer si es de tu misma especie. Sí, sí son De de nuestra acuerdo. especie. Quedas ahí refugiada, Maquis. Adelanta el tiempo. Estamos aquí para ayudarte. Adelanta el tiempo, adelanta el momento. Cuando notes algo que llama mucho tu atención, me lo dices. Mm. Están viniendo unas criaturas Ujú, que tienen movimientos bastante parecidos a los de los cuadrúpedos. Parecen ujú. biológicos. Criaturas cuadrúpedas se Sí, acercan a la caverna. están olfateando. Ujú, Son montados por otros seres. Son seres con manchas anaranjadas y ujú. tienen también tienen pelo en la cabeza, largo, Los, trenzado. los que van de jinete, digamos, Sí, montados. Ujú. sí, nunca los había visto. Ni a Mm, los que van montados, ni a las criaturas cuadrúpedas no los reconocen. no, y hay un anciano aquí en la caverna refugiado. Ujú, Somos 16 refugiados en esta caverna y el anciano me pide que me vaya hacia las sombras, ujú, que los ancestros nos han explicado que ya habían venido estos seres antes, que tenemos que refugiarnos hacia las sombras, hacia el fondo de la caverna o nos desaparecerán. ujú. De acuerdo, sigue adelantando. ¿Qué sucede? Nos metimos hasta el fondo de la caverna y solo escuchamos, atinamos a escuchar más lamentos y como si algo devorara. Ujú, Estamos muy asustados. Hay 2 niños con nosotros y también está su madre. comprendo. Mm, sigue adelantando el Sí, momento. ¿Ya es de noche o sigue siendo de día? nos quedamos dormidos y Ujú, ya no se escucha nada, ya no se escucha. Eh, ah, debo de reconocer, hay 2 niños con su madre, está el anciano. ujú. Se quedaron Mm, dormidos. sí, nos quedamos dormidos. Al parecer aquí sí no pudieron encontrarnos, pero debemos de salir a la superficie para ver qué ha pasado. Ujú. Salgan o sal. Voy a salir, Ujú. ¿Qué voy a observas? salir con un ser en comparación con tu mundo, es un ser masculino. Vamos a salir. Me está diciendo: "Maki, quédate ahí, Maki, quédate ahí". Yo Ujú, no logro ver arriba de la caverna, pero yo deseo hacerlo. Necesito mirar, necesito observar qué está pasando, ujú. pero él me dice: "Quédate ahí, Maki".
Ya no vengas. ¿Ese ser masculino está fuera de la caverna? Sí, estamos los dos fuera y pronto Ujú, viene otro ser masculino en comparación tuya y nos está, el primero se llama Narum, se está asomando, tiene una flecha larga en su mano. ujú. Narum me dice, no me quédate ahí. Y ahora viene Lekunti. Él también quiere saber qué está pasando. Naum está asomado Ujú. hacia arriba de la caverna y ah, ah, algo lo agarró, algo lo atrapó, se lo llevó, se lo llevó. De acuerdo. Con mucho cuidado, sigue. Ellos no te detectan. Sigue a dónde se lo llevan. No, no me voy a ir arriba, por arriba de la caverna. Me voy a ir por un lado. Ujú. Me voy a ir por un lado. Coti, astica, de oti. Coti, astica, de oti. ¿Qué sucede? Miren a todos los cuerpos de nuestro gremio apilados uno encima del otro. Ujú, Veo los cuadrúpedos que están alrededor de de los cuerpos. Hicieron una gran fogata. Se están calentando con los cuerpos ujú. de los integrantes de nuestra comunidad. Ves a los cuadrúpedos y detectas alguno de los jinetes. Y los jinetes están ahí, están comiendo carne, pero no sé si es de nuestra propia especie. De acuerdo, Maki. Vamos a ayudarte. Lo que vas a hacer es paralizar ahí el momento. Pausas el momento y observas cómo los jinetes ya no están comiendo, están simplemente en pausa. Ya, correcto, sí. Ahora acércate al que tengas más cerca de ellos. Uno de los que están comiendo, al parecer, carne. Ujú. Lo puedes ver a detalle, descríbenlo. Él es más alto que yo. Debe de medir unos 3.36 metros. Ujú. Ah, Como su los rostro. ojos Ujú, son, su rostro parece tener una piel suave, pero tiene pintura o manchas color anaranjadas, vermellón. ah, ujú, Tiene una especie de casco, pero el casco está decorado con ah, ah, diversos ornamentos y pareciera que también está decorado con plumas, con plumaje. ujú. Eh, eh, ¿Sus ojos cómo son? Son color anaranjados, vermellón, tienen la pupila larga vertical, pero pareciera como si tuviera el rostro cuadrado. Tiene una nariz prominente, Ujú. tiene labios delgados, pero huele a carne cocida. Es delgado, es robusto. No es fuerte, es delgado, pero es fuerte, lo puedo notar en sus músculos, están trabajados, sus músculos están marcados. Y su Sé piel, que ejemplo de los brazos, ¿qué color es su piel?
Es válida, es blanca, es un poquito gris, pero más hacia lo blanquecino. Eh, Entonces tiene la piel blanca, pero el rostro lo tiene pintura anaranjada. sí, sí, Ujú. sí. Su mirada es severa, su mirada es llena de odio. ¿Cuántos dedos tiene en sus manos? Ah, 5. ¿Manos o garras? Tiene manos, pero las uñas son largas, afiladas. Ah, De acuerdo. Está paralizado y deja que te observe ese jinete y pregúntale su nombre. Te contesta. me dice que se llama Abu Kunasu. Abu Kunasu. Sí, De acuerdo. Maki, voy a hablar con Abu Kunasu a través de ti. Cuando cuente tres, haces cambio. Uno, dos, con Abu Kunasu, tres ahora. Abu Kunasu, ¿me escuchas? mano rastras de nuestra señal que estás interfiriendo en Está- nuestra señal. Estás ¿Cómo paralizado. respondes a la señal? Ahora vas a entender todo. Estás paralizado, no te puedes mover y obedeces. ¿Cómo se llama tu raza? Abu Kunasu. Ah, soy de la raza Exanterel, la parte septentrional sur, cuarta dimensión, cazadores, guerreros, invasores. A eso nos dedicamos. Raza. Conquistamos Ujú. planetas con ah, capacidades de albergar aspectos biológicos no invasores, no peligrosos. Ujú. Raza Extanterel. Es cuarta. ¿De dónde provienes tú? Cuarta dimensión. Baja, media. ah, Media cercana a la alta, Comprendo. Cuarta dimensión. Media. parte septentrional. Esas bolas de fuego que llegaron al planeta, ¿qué eran? ¿Sus naves? Nuestro armamento. Realmente era armamento. En número Entonces, nosotros éramos menos. En número nosotros éramos menos. Así es que am, decidimos atacarlos de manera inesperada ujú, desde el firmamento para matar a la mayor parte de los aspectos físicos. comprendo. Los atacaron con esas bolas de fuego que describen y después ya descendieron para hacer Así un es. ataque terrestre. Ujú. Y esos cuadrúpedos, ¿cómo le llaman a esas bestias a las que cabalgas? Son los eh, exémides. Son formas de transporte biológicas Ujú, de nuestro planeta. comprendo. También llamados Géminis. Exémires o Yémires. ¿Y qué planean hacer? ¿Conquistar el planeta o destruirlo? Ya lo acabamos, humano. Lo Ujú, acabamos. Ahora solo falta el sistema de rastreo y monitoreo para verificar que no existan más amenazas biológicas. Nuestra intención es borrar todo rastro
y simplemente comenzar a colonizar con nuestra raza un planeta más en nuestras manos, sin ayuda de los reptiles. Ujú. Entonces destruyen a esa raza, Subantiu, y se quedan con el planeta y lo repoblan con su propia raza. Así es. Tú eres una raza exanterel. ¿Eres una raza original? ¿Eres un hibridaje? Somos hibridaje. ¿Entre qué razas? Mm, Una raza extinta, llamados los Cuantelec, y, Ujú. mm, y reptiles. ¿Esa raza Quantelec a qué se asemeja más de las razas actuales? Ah, Analizando, comparando con las razas conocidas por ti. Ujú. Raza con tendencia al canibalismo. Ah, am, a las razas ubicadas, localizadas en la parte central y noroeste del Amazonas, en tu planeta, pero con más tecnología. A esta raza amazónica en tu planeta, la dejaron desprovista de todo tipo de tecnología. Fueron castigados. Ujú. Comprendo. Abucanusu, esa raza Subantiu. Ejemplo, estás paralizado y observas ahí a esa especie femenina, Maquis. La analizas y me dices qué porcentaje de luz tiene. Maquis. A 2,36% de genética luz. Comprendo. Y por lo tanto tiene un ser luz. ¿Tú eres consciente de ese término? Es algo de lo que se ha hablado por largo tiempo. Ujú, Más, sin embargo, no nos interesa. No estamos interesados en su extracción, solamente el territorio. No nos importa su genética luz. Son dóciles, son nobles y son fáciles de exterminar. La genética luz en este caso es una desventaja. ujú. Y Abukunasu, tu raza debe obedecer a una raza reptil o superior. No se mandan solos. ¿Bajo qué dominio están ustedes? Al dominio de los Nuntumrak. Nuntumarak. Así es, ¿Y esa qué es? ¿Es una raza reptil? raza reptil. ¿Alguien de esa raza reptil eh, comandó o dio una autorización para esa invasión? Negativo. ¿Tú a quién le reportas? A quién le reportas la invasión de ese planeta? Debes de tener un jefe. A nadie. No les reporto a nadie. Eh, Ellos nos dieron suficiente armamento. Saben que mi raza es altamente destructora y estamos en procesos expansivos. Ujú, Los reptiles nos dieron la confianza debido a nuestra naturaleza totalmente ah, desprovista de rasgos empáticos o de comprensión por las otras especies. Nos han eh, abastecido de instrumentaje y armamentos para poder realizar esta operación. ahí está.
De acuerdo. Estás paralizado. Abunkunasu. Quedas paralizado y frente a ti hay una pantalla. Observas la pantalla y vas a plasmar ahí tu recuerdo, tu momento donde les otorgan ese armamento. Esa raza reptil le otorga el armamento a tu raza. Lo plasmas ahí ese recuerdo. Uno, dos, tres, plásmalo ahora. Listo. ¿De acuerdo? Vamos a usar esa pantalla como portal y llegamos a ese momento. No puedes hacer nada y quedas paralizado. Como portal lo usamos. Uno, dos, tres, ahora. Llegamos. Afirmativo. ¿Dónde estamos? Describe el lugar. En una cámara inteligente, en una nave nodriza. La nodriza le pertenece a los reptiles. Sí, De acuerdo. ¿A quién le están otorgando el armamento? ¿A ti directamente sí. o a tu líder? A mí, ¿Quién te lo otorga? ¿Un reptil? un reptil. Me dice que es un símbolo de tregua entre ellos y nosotros, pero Ujú, que necesitan que aniquilemos a todos los rasgos de aspectos biológicos con una muestra empática mayor al 1.5%. comprendo. Estás ahí, paraliza el momento, está en pausa. ¿Y cómo se llama ese reptil con el que estás haciendo la tregua? Se llama, ah, se llama Bremek. Bremek, reptil. Estás paralizado ahí, Abokunasu, y me vas a dejar con Pamela. Haz cambio uno, dos, con Pamela, tres ahora. Ok, Pam- Neto. Pamela, describe qué ves en la nodriza. Pues veo diversas pantallas, Ujú, diversos botones. Siento que este ser híbrido era ujú, como el líder de su propio planeta y lo abdujeron físicamente para hacer esa tregua, ujú. otorgándole algunos armamentos. De acuerdo. Y puedes observar ahí a Bremek, al reptil. Sí, Descríbelo. es un reptil, tiene una cabeza, es ancha la cabeza, tiene picos no solamente en medio, sino también los tiene así, o sea que van de las mejillas hacia la cabeza y bajan por su dorso hasta su cola. Tiene también, bueno, su hocico es bastante ancho, alargado, pero es más ancho que largo. Tiene bastantes dientes curvos como para cortar carne. Tiene el Ujú, cuello muy ancho también. Su coloración es color vino, vino con gris. Tiene una especie de chaqueta con que parece como si fuera un general. de acuerdo. ¿Qué estatura tiene? 3.34 centímetros. Ujú, de acuerdo. Pame, déjame con Bremek. Haz cambio uno, Sí, dos, con Bremek, tres ahora. Bremek, ¿me escuchas? ya sabes que estoy aquí, humano. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que nos Vamos. presentadas para que esto, tratado, pacto fluya? Estás paralizado y realmente no va a haber ningún pacto. Eventualmente van a ser eliminados y entiendes lo que está pasando, de dónde te estoy hablando. Así es, tenemos tu señal interceptada en este momento. Comprendo. Estamos Mm, viendo que eres un cazador.
pero a diferencia de nosotros, tú nos cazas a nosotros. Interesante. Frente a ti, Breme, que estás paralizado y hay una pantalla. Y en esa pantalla se proyecta línea de tiempo 2025, holograma Tierra, aspecto físico, Graciela, ¿la observas? Afirmativo. Y también a través de ese recuerdo que usamos como portal, observas a la otra raza Subantiu, al aspecto Maquis. ¿Lo observas? Afirmativo. Es la misma esencia, ¿es correcto? Así es. De acuerdo. Esa raza Subantiu tiene 2.36% de gen luz y ordenas a la otra raza, la que acabas de abducir, a que eliminen a esas razas arriba de 1.5. ¿Por qué? Aunque arriba de uno, a partir de 1.6, están más cercanas a generar la empatía. Y conforme pasa el tiempo, ese 1.6 se incrementa de Ujú. forma absolutamente asombrosa. Si no existiera ninguna de estas razas arriba de 1.6, como la que ustedes presentan en la Tierra, no tendríamos por qué recurrir a planes para su desaparición, ya que así, ahora como en la Tierra se está demostrando, se están convirtiendo en un fastidio, Comprendo. en un fastidio para nosotros, Entonces que nos destruyen cualquier convertimos en sus plan. cazadores. Así es. Por eso hay que eliminarlos antes de que desarrollen mayor inteligencia, capacidad para estrategia, empatía, quererse cuidar de sí mismos y a otros. Si logramos generar ese sistema de eliminación, Ujú, pronto volveremos a recuperarnos en números humanos. ujú. Ese es tu grandioso plan. El ser luz de Maquis tiene 2.36%, por lo tanto tiene un ser luz. ¿Lo tienes tú o tu jefe? Lo tenemos resguardado por mi jefe. De acuerdo, estás paralizado y observa cómo el ser luz ánica del aspecto físico por el cual estás hablando te pone un aro energético en tus hombros y obedeces. ¿Cómo se llama tu jefe? Ahora, Nombre de mi jefe ujú, el que tiene el ser luz de Maquis y de Graciela capturado. Ese nombre de tu jefe, si es jerarquía, el nombre ahora. Responde. Eso no me lo esperaba. Había escuchado de los que son como tú, pero no me esperaba que tan pronto desearas hablar con mi jefe. Ujú. Responde ahora. Uno, dos, tres. Soxis, Soxis. Exoxix, Soxis. Describe a tu jefe. es un dragón, Ujú. ¿Qué color? es blanco aperlado, Dragón blanco aperlado. ¿Cuántas cabezas? 3, Dragón blanco aperlado. Tres cabezas. Estatura. Ahora. planeta, ¿Qué estatura tiene tu más de jefe?
Su estatura, 5,86 centímetros. Está muy enojado, humano. ¿La Deja llegó? de molestarnos. Llega en automático si alguien pronuncia su nombre. ¿De acuerdo? Lo pronuncias y llega en automático y así como llega, tú observas cómo está paralizado igual que tú. Mencionas su nombre, Exoxis, y llega Exacto. Está aquí. neutralizado, Él paralizado. está diciendo que quieres, humano. Ujú. Déjame hablar, ¿Qué quedas ahí, buscas aquí? quedas paralizado, Bremek, y déjame con tu jefe Exoxis, dragón blanco. Y observas cómo responde todas las preguntas. Uno, dos, con Exoxis, tres ahora. Exoxis, ¿me escuchas? Te escucho, humano. Dragón blanco, tres ¿Qué cabezas. deseas? ¿Eres jerarquía? Sí, Comprendo. Puedes ver ahí la pantalla por la cual el vector de conexión que estamos hablando contigo y observas al aspecto Maquis y al aspecto físico Graciela. Y por eso estamos hablando contigo, porque tú tienes al ser luz o humano luz de ambos, ¿es así? Responde ahora. acuerdo. De acuerdo, Exoxis, te vamos a obtener toda la información de tu planeta, de tu sistema. Estás ahí paralizado y puedes observar a aspecto físico. Ernesto, fusionado con Mazarna en su máximo esplendor. Uno, dos, frente a ti. Tres ahora. ¿Observas? No me das miedo, humano. Puedes observar todo el brillo, la energía, la frecuencia de quinta dimensión y superior. Puedo observarlo, pero tú no destruirás nuestro plan de eliminar a todos esos humanos superiores a 1,6. Tú no puedes hacer eso. Te lo ordeno yo. Tú no debes Observa, hacer eso. observa cómo vas a ser eliminado. ¿Quieres que extraigamos la información o la dejas por ti mismo? Toda la información de tu planeta. Tú decides. Prefiero llevarme a Maki conmigo y a Graciela también. Ah, ah, Quedas paralizado y observa cómo Mazarna elimina una de tus tres cabezas. La corta ahora y respondes la información. ¿Cuánto, cómo se llama tu sistema o tu planeta? Origen. el sistema orígenes, el sistema, ah, sistema y frantenses. Ah, ah, Y Franteses. sí, ¿Cuántos planetas tiene el sistema? 8. Y nombre del planeta central. Argentina, Argentina. ¿Cuántos humanos luz tienes atrapados en total en tu sistema? 132.000 millones, humano. Aspectos físicos, 90 millones. 90 millones. Mm, Comprendo. mm. Estás paralizado y a través de esa pantalla donde ves a Graciela, línea de tiempo 2025,
la usamos y nos trasladamos a su hogar. Uno, Mm. dos, nos trasladamos. Tres ahora. Hacemos aquí, en esta casa. Exoxis, ahí está el hogar de aspecto físico Graciela. Y respondes con tus dos cabezas que te tienen. ¿Cuántos implantes tienes en aspecto físico Graciela? Total. Ah, 321 implantes humanos. ¿Cuál es la Ah, zona más afectada? poderoso. Zona cerebral. ¿Te gustan las alucinaciones que he colocado en ti, Graciela? Ah, Tenías que alucinar más. Vas a quedarte loca. Abducciones en esta Mm, vida, ¿cuántas lleva? no. Ahora, 422. parálisis de sueño, No has logrado ver, ¿verdad? Ah, ah, Parálisis 178. comprendo. ¿Cuántas entidades hay en casa de Graciela atormentando? Dejamos un registro de 19. No podrá ser feliz. No debe ser feliz. No 19 puede ser feliz. entidades. No puede ser feliz nunca. Estás paralizado y responde, ¿cuál es la entidad que la controla directamente? Ahora, Y cae tu meu. Él la maneja. Él destruyó su hogar y no hay forma de revertirlo. No podrá salir de la penumbra. esa entidad, ese nombre que dijiste que es un reptil, un demonio, Ah, ah, ah. Un híbrido. Nos encantan los híbridos. entidad directa. ¿Es un híbrido entre qué? ¿Qué razas? Ah, Hibridaje entre un demonio y un mantis. Comprendo. ¿Y portales en el hogar de Graciela, cuántos? Aleja a tus humanos. Me están quemando las piernas. Ah, Responde. ah, Portales en ah, casa, ¿cuántos? ah, ah. 12. De acuerdo, Exoxis. Holograma Tierra, ¿cuántas entidades te responden en total? Cifra exacta. 140,000. 'Naves' 32. y tu centro de operaciones es en Nodrizas. Sí. 7 centros de operaciones en nodrizas, fuera de la atmósfera terrestre. Ay, ay, Exoxis, con las dos cabezas que te quedan, ay, obedeces y en tu idioma fuerte y claro, ordenas a esas entidades, 140.000, que aborden las naves y se preparan para desalojar el holograma. ay, Ahora, ay. fuerte y claro, en tu idioma. Meula celiate arridar resi viaja aluvavi avafa a eyo se. ¿Obedecen? Humana, te encantó el Kabbalah, ¿verdad? Ah, También es mío. Ah, Abordamos la última nave y nos trasladamos a tu planeta central, Argentina, sistema Ifranteses. Uno, dos, nos trasladamos y llegamos. Tres ahora.
Llegamos, Sí, quedas paralizado, verás sus exoxis, ojos arder. Ah, verás sus ojos arder, así como arderé yo. Mm, estás paralizado mm. y observas como todo tu sistema de defensa, naves y raza está neutralizada. Y estás paralizado y vas a observar la destrucción del mismo. Déjame con Pamela. Descambio uno, 2 con Pamela, 3 ahora. Pamela, ¿me escuchas? Listo, Neto, sí, sí te escucho. Describe el planeta Argentina. Es un planeta que tiene, bueno, veo como si fueran dos tubos gigantescos, unos Ujú, 200 metros de alto, y por dentro de esos tubos son cristalinos. Los tubos se ve gas que sube. Me dice Anika que son las chimeneas de toda la estructura interna del planeta. En realidad, todo lo que ellos tienen, cabinas de contención de humanos luz, tecnologías, eh, sí, por así decirle, pasillos, sistemas de recorrido, está todo en una forma interna, Neto. ujú, comprendo. Que Annika ubique al ser luz de Graciela. Y me está llevando a la entrada Ujú, intraterrena y es verdad, debajo de la tierra, tienen un sistema de pasillos y ahí tienen a los humanos luz encerrados ujú, en unas cavernas que tienen también a su vez cristales y por ahí los monitorean. comprendo. ¿En qué condiciones está? ¿Está inconsciente el ser luz? Están inconscientes, todos los humanos de luz están dentro de estas cavernas, pero las cavernas están llenas de un líquido. Es un líquido amarillento. En De otros casos acuerdo, es líquido verdoso. Sí, líquido amarillento. Observa sí, que Mazarna y Annika liberan a esos seres luz y eliminan ese líquido amarillento y se van recuperando y revitalizando. ¿Cómo lo sí. hacen? Comienzan a explotar los cristales que tienen colocados en las cuevas y comienza a salir este líquido y comienzan entonces a sacarlos y a fortalecerlos. Una vez que Ujú, salen del líquido, los humanos los comienzan a reaccionar, se notan un poco confundidos, pero sí están sabiendo qué está pasando. Sí saben que fuimos a liberarlos de ese lugar, a excelente. recuperarlos. Cuando estén recuperados, me lo dices. Listo, sí, ¿De ya, acuerdo? Ya recuperados, los humanos luz comienzan a eliminar esos 8 planetas del sistema Ifrantases. Se hace una reacción en cadena y también liberan a los aspectos físicos vivos y desencarnados. Observa cómo lo hacen. sí, listo. Están poniendo como una especie de valla energética, Ujú, con lo cual están impidiendo que continúen, o sea, o que vayan a volverse a acercar a los humanos luz recuperados. de acuerdo. Están ya eliminando a toda la tecnología. Es como si en las capas de la tierra, del subsuelo, tuvieran bastante tecnología. Era tecnología para hacer a ese planeta indetectable. De acuerdo, esta tecnología eliminada. Sí, El sistema Ifranteses totalmente eliminado. Su tecnología, su información, partículas eliminadas de esta línea de tiempo y de todas las sí, existentes. sí, listo. Observa aspectos físicos desencarnados, se fusionan con su ser luz y pasan a quinta. Ok, listo.
Está ahí Exoxis paralizado, observó la destrucción. sí. De acuerdo, Pame. Identidad del ser luz de Graciela y Maquis. A su ser luz se llama ah, Girland. Girland, Girland. Uirlan. Girland. Girland. Ok. Dimensión, Ah, me está diciendo 21. de acuerdo. Girland de la 21D. Nos trasladamos al hogar de Graciela. Vamos Sí, al hogar. Uno, dos, con el dragón y su ser luz. Tres ahora. sí. Observa que Girland y los demás seres luz, Mazarna y Anika, limpian, escanean todo el hogar y eliminan a las entidades, si es que quedaron, a los portales, dispositivos y toda la tecnología de este dragón. Listo. En la zona de su comedor hay un superportal abajo de Ujú, la mesa. Es un superportal que jala constantemente la energía de Graciela. La hace ujú. sentir muy cansada, la hace sentir muy, muy cansada ese portal. Ya lo están cerrando los humanos luz. Lo eliminan. Sí, También sí, es parte de los 12 portales que había en casa. sí, sí, sí. También había otro atrás en su cabecera de su cama. Había otro. Ujú, También había otro en el closet. Es como si con su ropita no se sintiera, ¿sabes? Como guapa, ¿sí? Entonces lo están también ya limpiando todo lo de su closet. ujú. Lo eliminen todo, todos los portales y toda la Sí, tecnología. sí, Igual su ser luz Girland escanea al aspecto físico Graciela y elimina todos los implantes con mucho cuidado, sobre todo la zona cerebral. sí, sí, ¿Cómo lo sí lo hace? está haciendo. A Guirland le está tomando la cabeza, pero de aquí del área de las sienes. Tenía Ujú, varias zonas de su zona cerebral apagadas. Entonces, el momento que Guirland le toca así las sienes, esas zonas apagadas, o con poquita movimiento, comienzan a moverse y comienzan a prenderse, neto. ujú, Le reviso también los oídos. ujú. Ay, le están quitando un superimplante en su oído derecho. Lo eliminen con cuidado. Ya muestra Guirland como oído derecho, brazo derecho, pierna derecha. Ah, Ujú, está bien lastimado. Es como si hubiera tenido em, un sistema electrónico, sí, como electrónico, ujú. pero ya varios de esos filamentos electrónicos estaban mal. De hecho, si no hacía esa sesión, como que en los siguientes días iba a sufrir una abducción o algo así, porque ha estado viendo bastantes sesiones, entonces los dispositivos se estaban dañando, se estaban quebrando. Comprendo. Guirland está sacando todo eso, todos esos alambres, Ujú, ¿sí? Y los destruyen, los humanos luz. de acuerdo. Escanen también garganta, zona cardíaca, columna. Sí, sí lo están haciendo, pero lo que estaba muy bien era su oído, su hombro derecho, su brazo, su pierna derecha. De hecho, me enseñan, es como si también hubiera tenido otros dispositivos en el tobillo izquierdo,
que tal vez le causaba como inflamación. Ujú, Percibo eso. Ah, Anika le está quitando un megadispositivo de la parte de atrás de la columna. Dice que ya estaba completamente arraigado, era como si estuviera, rodeado ya por músculo de la cadera y ujú, de la zona de su lumbar. Eh, Totalmente, la zona sexual estaba muy, muy dañada, estaba muy, muy atrofiada, muchísimos dispositivos en esa área. ¿Tú ya lo estás sacando? ujú. Menciona Anika que es, no sé por qué, pero es como que el fluido vaginal ya va a ser normal, ¿sí? Y ay, le están sacando un montón como de tubitos delgados del área donde se hace la orina. Los están sacando porque también tenía muchos dispositivos bloqueándole la zona sexual. Ah, Pame, ahí Entonces, justo en esa zona, de hecho sí presenta infección recurrente en vías urinarias. sí, le están sacando eso, es un montón, un montón. Imagínate popotes como de 2 milímetros de grueso, son muchos. Ujú, Está haciendo el conteo Anika, son 112 dispositivos alargados de 12 centímetros de largo y un grosor de 2 milímetros. Los están ujú. sacando todos. Todos los están sacando y cuando salen, salen en un líquido negro. De acuerdo. Esos dispositivos eran los que causaban etéricamente la infección. Ah, sí, toda la infección, todo el malestar en la zona sexual, como del aparato reproductivo. Le Comprendo. iban a causar un montón de problemas al llegar a la menopausia, iba a tener muchísimos problemas así como de quistes, miomas, se Ujú. los les han sacado todo eso, pero sale mucho líquido negro, muchísimo líquido muy negro. De acuerdo, que limpien toda la zona. Y también presenta en esa misma zona un dolor en el ovario izquierdo, una sensación de quemadura o de ardor, que lo evalúen. Y es que estaba lleno de ese líquido negro, era un líquido, negro con verde, como cuando el agua se estanca Ujú, por mucho tiempo que hasta empieza a ser como plantitas así, así parece. comprendo. Cuando terminen de limpiar toda esa zona, me lo dices. Así. Está diciendo Guirland que va a ser necesario, cambiar el recubrimiento de las paredes de la, em, paredes endovaginales, ¿se escuchó? Van a cambiar el recubrimiento. Y también Ujú, de las paredes internas, como donde están sus trompas de falopio y todo eso, se las van a cambiar junto con árnica ujú. De acuerdo, que procedan con cuidado. para empezar a quitar la membrana vieja, la van a por tantas cosas que le ponía. Ujú, No sé si Graciela alcance a sentir, pero yo en mí sí siento como un cierto como presión a la altura de la matriz y, Anika ahora está en lo que Irland le restablece todo su sistema reproductivo ujú, y le limpia las paredes. Anika le está revisando los ojos. Están comenzando a extraer todos los implantes oculares, que le han causado esa, deformidad congénita. Te dice Anika, no es congénito. Esto fue por un sistema de implantaje colocado en la parte anterior de tus glóbulos oculares. Está revisando ahora toda la dermis de ujú, tu cara. Te está revisando, está indicando como si estuvieses rosácea. Esta Anika indica que ese tipo de problemas,
epidérmicos son también provocados por el mismo fluido contaminado que tenías en tu organismo. Te estaban intoxicando todo las demás tejidos se estaban viendo fuertemente intoxicados, de ahí la comezón, Ujú. la comezón localizada en diversas áreas de tu cuerpo, como la espalda, pecho, cara, brazos, cabeza. am, Dame que evalúen también esa zona donde estaría el tercer ojo, el chakra tercer ojo, también presenta mucha comezón y como granitos. ¿Es por lo mismo? sí, me indica Anika que de la zona de los ovarios Ujú, y toda la zona sexual, ese sistema que le quitaron, estaba conectado todo. Entonces le estaban como infectando todo. Ella, me indica Anika, ella tiene una especie de talento nato, ella sí logra ver cosas, ¿sí? O sea, con su propio mano de luz podría ver cosas, pero las entidades se lo bloqueaban y su último recurso fue contaminarle del corriente sanguíneo con fuertes toxinas que ellos mismos le inyectaron en ujú, una abducción que sufrió hace 2 meses y medio. ujú. Todo. Fue abducción etérica. Sí, Ujú, sí dicen que ahí le inyectaron algo en el torrente sanguíneo para continuar, modificándoselo y contaminándoselo. comprendo. E igual, que limpien todo su fluido, todo su torrente sanguíneo de toda tecnología, que quede Es limpia. Ya me muestran cómo todo el torrente sanguíneo Ujú, de todo el sistema simpático, parasimpático, me indican los humanos luz ya está regulado y moderado. excelente. Comienza ahora a sentir, me dice, un estado de tranquilidad en todo el sistema nervioso. Es automático. Está bajando los sistemas de hipervigilancia. Ujú, Se acerca Anika a ti y te revisa las pupilas, Graciela. Estás diciendo tienes una segunda oportunidad de vivir más tranquila. Dame que también analice sus glóbulos oculares, que tenía, bueno, tuvo una cirugía porque tenía esta condición de creatocono y tuvo una cirugía tal cual física, pero que de manera etérica esté todo limpio, que no quede secuela. Esos son los nanoimplantes que le revisaron hace un momento. De acuerdo. Tenía nanoimplantes. Anika le está revisando en la parte de abajo del globo ocular. Ujú, Presenta cierta inflamación. Me va a retirar un microimplante, formato alargado, plano, ah, menos de 1 milímetro de espesor. Lo están sacando de tu ojo izquierdo. ujú. Ahora va a sacar 2 del lado de tu ojo derecho. Están revisando ahora tu cabello. Porque dice Anika que los folículos capilares también han sido contaminados. La contaminación se puede presentar en la eh, caída del cabello esporádica, pero últimamente más presente. Están quitando todo el sistema de microchips de tu cuero cabelludo. Listo. Y ahora de tu garganta Ujú. y de tu pecho.
están sacando un montón como de presión en el pecho, como si, no sé si de repente sientes muchos miedos o mucha ansiedad, te están sacando eso. Me está diciendo Ani que vamos a medir el grosor de los vasos capilares, porque de tanta contaminación hicieron los vasos capilares más gruesos y puede regresar la tendencia a la rosácea en zonas focalizadas. Están reduciendo la tensión e inflamación en vasos capilares, Ujú, lo están reduciendo. Se te recomienda tomar duchas con agua lo menos caliente que puedas, donde tú la toleres, pero que no se vaya a hacerlo muy caliente. Tiene que estar templada, un poquito fría, pero que no te haga daño y que tú lo toleres. Te va a ayudar a seguir regulando tu sistema parasimpático los siguientes 16 días. ujú. 16 días. Sí, Importante. Ujú. listo, El zumbido listo. que tenía en el oído derecho era el dispositivo, ¿verdad? Del Sí, inicio. Ujú, sí. comprendo. Pame presenta por diversos eventos durante esta línea de tiempo, baja autoestima y relaciones sentimentales fallidas. ¿Qué pasa ahí? La baja autoestima le estaban atacando a través de un vórtice en su closet y en los espejos, donde más comúnmente ella se ve Ujú, siempre, me dice Anika, siempre, en los espejos donde ella se mira, siempre le habían colocado vórtices para que tuviera un sistema mm, de autorreconocimiento, pero modificado, modificado. Es como si tú tuvieras una distorsión de tu apariencia exagerada con tendencia hacia lo negativo, dice ujú, Annie. Eso es por los vórtices que colocaban en tus espejos. Y toda tu ropa, ellos también influían en, en hacerte sentir que como si no fueras valiosa. vórtices eliminados. Sí, De acuerdo. De igual manera que eliminen engramas ancestrales, ya que tuvo un evento de desvivirse, vamos a llamarlo así, de sí, desvivirse en la preparatoria por un tema de bullying. Y sí. y ya tenía un cierto plan avanzado de hacerlo, no se logró, excelente, pero que eliminen toda esa creencia o engramas, que no se vuelva a presentar una escena así, o un pensamiento así. Listo, le están desactivando y quitando todos los engramas. Ujú. Listo, listo, Neto. Eh, ella despertó un evento que en la madrugada, ahí en su cama, despierta y logra ver un ser alto con bata blanca y cinco alrededor, entre Abducción, oscuros y grises. Abducción. bajo la abducción. Sí, ella, ella logró reconocerlos, Ujú, logró percibir la abducción. ujú. No era su recámara real, era solamente una pantalla, en realidad estaba en una nave. Ya está abducida, comprendo. Eh, cuestiones del trabajo últimamente, más pesado el horario laboral y la carga de trabajo, mientras más se acercaba incluso la sesión. ¿Qué pasa ahí? La pusieron en un programa de detenimiento. Quería que ella se sintiera totalmente sofocada, Ujú, cansada, confundida, harta, antes de entrar en esa sesión, para que no mencionara detalles a trabajar. ujú. De acuerdo.
Con su expareja tuvo problemas, se terminó la relación y le llegó la información de que podría ser algún tipo de brujería o trabajo esotérico de la nueva pareja mujer que valida y anica que no haya trabajos esotéricos vigentes. La nueva pareja mujer tiene dentro de ella un reptil, Ujú. ah, escamaje gris oscuro, pecho un poco de escamaje blanco, ojos azulados, pupila vertical larga, la manipula a la mujer nueva. em, Y y la al, hacía decía de sentimientos de celos, envidia. Sí. hombre, no. ¿Esta mujer realizó o no algún tipo de brujería contra Graciela? Ay, sí. Pagó un corte para Ujú. que Graciela y su pareja rompieran. De acuerdo. Y pagó un atado con 8 nudos entre ella y la expareja de Graciela. Comprendo. Eh, Observa, Pame, que los seres luz eliminan ese trabajo esotérico que va con Graciela, que queda eliminado por completo. Listo. La pareja, o sea, expareja, el masculino, tiene otra entidad y su ser luz con otra jerarquía. ¿Es así? Sí, sí. De acuerdo. Él tiene la entidad que él tiene se parece a un gecko. Mm. ¿Verde igual o de qué color? No, no tiene todo el pecho blanco y Ujú. tiene un patrón de escamas atrás que es como café claro con Comprendo. blanco. Ujú. De acuerdo, pertenece a otra jerarquía. En dado caso sería otra sesión, pero la Graciela está libre de Sí, implante, ¿no? Y de brujería. En cuanto a eso. Tuvo un evento de cuando era más chica con un sacerdote y le hizo una propuesta indecorosa. tenía un reptil. Excelente. El sacerdote tenía un reptil. Ese sí parecía como una especie de velociraptor. Ujú. Sí, así. Comprendo. Tuvo un sueño erótico que no suele tener hace 15 días aproximadamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algún robo de energía o algo Era un reptil, era un reptil. de las entidades que había en casa? Así sí, estaban alimentándose de ella, incluso en ese aspecto, Ujú. porque a ellos, la energía sexual de ella, de Graciela, es como si les pareciera dulce y les gusta, pero por eso no la quieren compartir con nadie, por eso le metían ideas de: "Aléjate de esa persona, vete de esa persona, no voltees a verlo, no te conviene, es, una mala influencia para ti". Ellos se lo Ujú. decían. Tocando ese Al punto, Pame, en cuanto a una idea, una creencia, digamos como una herida de traición que tiene Graciela, era por las mismas entidades, implantes, dispositivos, como una protección exagerada de ella en cuanto a lo sentimental. es una herida que me hacen percibir que fue provocada desde la infancia en Graciela a través de su padre. No sé si su padre era una persona, me lo enseñan como distante, como si viera hacia otros lados, pero donde ella no se veía comúnmente vista por él. Ujú. Creo que también era un reptil. Su papá tenía, o tiene, no sé, pero al menos en la infancia era como que tenía 3 demonios cerca Ujú. de él, un reptil, que lo hacían a su papá distante en sentimientos, como no Mm, mostrar sentimientos. ya. A ver, solamente asienta Graciela, ¿sigue encarnado o desencarnado tu padre? ¿Está encarnado? Ya. Em,
Pame evalúa al padre Graciela si está con otra jerarquía o era parte de la misma. Tiene su propia jerarquía. Ujú, es otra. De acuerdo. Ujú. Entonces, esa creencia, esa herida, que la sane su propio ser luz. Listo. Sea de abandono, de traición, que sea sanada. Así. Tiene un sueño recurrente en un hospital, en el área de urgencias, y va a la zona de elevadores, que es lo que más se repite en ese sueño. La zona de elevadores no es un elevador, no es un elevador. Así lo tapan. Pero cuando ella siente que sube, en realidad la están aduciendo. Es Ujú, una pantalla. Todo el sueño es una pantalla. A ella, esos reptiles le hacían creer que la iban a ir a curar de algo. ujú. De acuerdo. Entonces, camuflaje para una abducción. Así. De igual manera, otro sueño recurrente en el metro, se siente perdida, sale, llega a una unidad habitacional, muchos pasillos y misma sensación de que está perdida. ¿Abducción? Se les ha llegado a escapar en las naves nodrizas y se va. Es como que recorre los diversos módulos, me dice Anika. Las naves nodrizas llegan a tener hasta 16 módulos diferentes de experimentación. Ella ha caminado por los pasillos, pero para que Ujú, ella no recuerde cómo camina entre los pasillos y los módulos, cuando ella regresa, cuando la regresan a su cama, ella lo que recuerda son esos, son departamentos, son ujú. calles, recorridos familiares. Interesante, interesante. Consciente, despierta, ya como a medianoche, vio a un perro muy blanco, muy brilloso, que estaba jugando con otros perritos, pero este perrito blanco, ella puede verle dos cabezas. ¿Qué pasa ahí? Ese perro blanco no existía, era el dragón blanco de la jerarquía que la tenía. Mm, interesante. Y en un accidente de auto más joven, muy fuerte, escucha una voz que le dice que está acelerando y que frena o que suelte el acelerador y con eso salva o el accidente ya no es tan trágico. ¿Qué era esa voz? Era su mano luz, era Girland, Guión. era Excelente. Girland. Y el Girland sueño. sabía, Girland sabía Ujú, todos los experimentos que estaban haciendo con ella y ujú, de todos los maltratos que le estaban otorgando. comprendo. Y el sueño que tenía como que era ella una especie de yeti de pie grande, hembra, es la conexión donde conectamos. Sí, Maki. sí, Ujú, excelente. Listo, Pame, listo. Em, Nuevamente que Girland eleve el rango de frecuencia y de vibración de su aspecto físico, Graciela. estoy comenzando a subirle. Me dice Girland, pronto te sentirás mejor, confía. Esperaba este momento por largo tiempo y por fin estoy aquí reunida contigo. Te ayudaré a sentirte mejor. Eres un ser muy especial. Por eso esos reptiles te acecharon tanto tiempo y no me dejaron regresar a ti en tanto tiempo. Eres más especial de lo que crees, por eso ellos hicieron todos sus esfuerzos en borrarte de la memoria. Cuán bella tú eres, cuán hermosa tú eres. Y te abraza. Y a raíz de esto, su autoimagen, autoestima irá subiendo. Sí. Obsérvate en el espejo
con los ojos verdaderos de quien realmente tú eres, no con las proyecciones que ellos te habían implantado para hacerte creer que eras alguien inferior en comparación con los demás humanos. Excelente. Muy lindo. Graciela, ¿quieres decirle algo a tu ser luz? Puedes aprovechar. Pues le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de conocerlo. Eh, Siempre he pensado que este momento iba a llegar y que cuando llegara realmente tenemos algo por hacer, algo importante. Creo que con su ayuda puedo encontrar ese camino y, y bueno, la verdad es que es algo muy emotivo. Es sentir su calor, es sentir su presencia y el que ya tenía mucho tiempo que yo lo buscaba y que sabía que estaba ahí conmigo, que, que sí lo sentí, que esos momentos tan difíciles que pasé, realmente sí tuve su presencia a mi lado y me hizo fuerte y me hizo llegar hasta aquí. Se lo agradezco. De acuerdo, Gracias, lo irás sintiendo cada vez más. Conforme pasen los días, irás sintiendo aún más y más ese calor, esa paz, esa tranquilidad. ¿De acuerdo? Sí. Con un micrófono, porfa. De acuerdo, Girland. Déjame con Pame. Haz cambio. Uno, dos, con Pamela, tres ahora. sí, Neto. De acuerdo, Pame. Antes de que fusione Girland, vamos a evaluar. Vamos a ese momento con Maki, ahí en su planeta. Sí. Vamos a ese momento. Uno, dos, tres ahora. En la playa, antes de que viera las bolas de fuego, esa línea de tiempo fue modificada. Ya no hay invasión. ¿Qué pasa con Maki? ¿Dónde está? Está tranquila en la playa. Ujú. ¿Está Girland ahí? Sí, De acuerdo. Observa que Girland fusiona con Maki y también los seres luz con esa raza Subantiu, planeta Sinanfida. Y se fusionan esos aspectos físicos con su ser luz y pasan a quinta de todo el planeta. listo. Están muy contentos. Excelente conexión con Maki. ¿Pasaron a Y quinta? ahora, sí, sí, ahora todo se ve súper brillante. Ujú. Ah, te sonríe, Graciela, y te da las gracias. Gracias, Ernesto. Un placer, con gusto, Maki. Que disfruten de la quinta Así, y esa, esa raza que era caníbal, Exanterel, y de igual manera la nodriza con la que conectamos fue eliminada por completo junto con el sistema del dragón, ¿correcto? sí, Perfecto. Regresamos al lugar de Graciela sí. y ahora sí, ¿por dónde se fusiona su ser luz? ¿Qué zona? Ah, zona sexual. Sí. Excelente. Te despides, Pame, y cuando estés lista, regresamos. Listo, ya me despedí. 5. Empiezas a sentir tus pies, tus piernas cada vez más consciente. 4. Siente tu estómago, tu pecho, tu espalda. 3. Siente tus hombros, tus brazos, tus manos. 2. Siente tu cabeza, tus ojos. 1. Totalmente despierta. Listo. ¿Qué sentiste, Graciela? La verdad se siente muy, muy vívido todo. La situación donde te están corrigiendo todas esas partes que fueron implantadas.
la emoción del evento, el saber que tuve la oportunidad de hacer contacto con Maki, el estar en presencia de, pues, de esa línea de tiempo y poder haber ayudado a pues, esa esencia mía, ¿no? En otro momento es algo muy muy gratificante. El el poder haber hecho conexión con mi ser luz es algo maravilloso. Eh, en verdad que siento que vamos a trabajar, que llegó el momento de hacer lo que tenemos destinado y bueno, pues, a darlo todo, ¿no? Y vamos para adelante. Así es. Muchas gracias Excelente. porque me hayan ayudado. Eh, no sé, Y todo se qué bueno que te conjugó. acordaste. Qué bueno que te acordaste de ese sueño que dijiste que eras Chewbacca o algo similar, porque mira, Pues sí, ya lo estabas Sí, omitiendo. sí, sí, Eh, 16 días de baños con agua tibia. ¿Es sí, correcto? Sí, es correcto. eso es importante. Igual, Graciela, te mando los parámetros ahí por texto, por WhatsApp. Okey, Sigue sintiendo a tu ser luz. Va ahí sobre todo con lo de la zona urinaria, tratar ajá, de estar lo más limpia posible. En cuanto a alimentación, en cuanto a bebidas. okey. ¿De acuerdo? Para publicar ¿deseas con carita o sin carita? Pues no me molesta que muestren mi cara. Con carita. Perfecto. Sí, está bien. gracias.